Bueno, hace rato que hay problemas con el efectivo en los cajeros automáticos, no solo en La Habana, también en las provincias. Cuando La Habana está en candela, imagínense ustedes cómo está lo demás por ahí para allá. Casi no hay efectivo, lo que produce largas colas. Conclusión, no hay dinero. El peso cubano se hunde en el piso cada vez más. El dólar, que algunos medios lo dan a 230, 232. Yo he visto en los grupos que se vende a 235. El dólar, y el euro más de 240. ¿Qué es lo nuevo además de la inflación? Corralito. Todo el mundo está mencionando la palabra corralito a raíz de las nuevas medidas que se han tomado por el gobierno para controlar la extracción de efectivo. Ya esto lo hemos visto en Argentina, la inflación de Argentina, los corralitos que se hacen en Argentina, pero vamos a ver en qué consiste esto. Voy a leerles la resolución. No voy a leer ni los por cuantos ni los por tantos, voy a ir directo a los resuelvo para ahorrarnos un poco de tiempo. Disposiciones generales, artículo 2. Son sujetos de la presente resolución las empresas estatales, organizaciones superiores de dirección empresarial, unidades presupuestadas, cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, productores agropecuarios, agricultores individuales, pescadores comerciales, micro, pequeñas y mediana empresa, proyectos de desarrollo local, trabajadores por cuenta propia, artistas y creadores. Las modalidades de inversión extranjera y las formas asociativas creadas al amparo de la Ley de Asociaciones. Artículo 3. Las disposiciones de la presente resolución son aplicables a personas naturales o jurídicas no comprendidas en el artículo 2, si éstas realizan actividades comerciales y de servicios legalmente autorizadas. O sea, todo el que realice una actividad comercial, esta resolución lo va a regular. Se establece un límite máximo de 5.000 pesos cubanos por operación para los cobros y pagos en efectivo que se deriven de una relación contractual entre los sujetos de esta resolución, así como para el incremento de caja chica destinada a pagos menores. Artículo 5. Las operaciones de cobros y pagos que superen la cifra de 5.000 pesos cubanos se realizan mediante los instrumentos de pago y títulos de crédito distintos del efectivo. Y esta llega a ser la parte interesante porque es lo que todo el mundo comenta y es la extracción del efectivo. En el artículo 14, las extracciones de efectivo para el pago de salarios, subsidios y otras prestaciones de la Seguridad Social y prestaciones a estudiantes se realizan como máximo con 3 días hábiles de antelación a la fecha establecida para el pago. Artículo 15. El efectivo extraído de la sucursal para el pago de salarios, subsidios, otras prestaciones de seguridad social y prestaciones a estudiantes que no se paguen a sus beneficiarios dentro de los 7 días hábiles bancarios siguientes a la fecha de pago es reintegrado a la sucursal al siguiente día hábil bancario. O sea, si sacaron tu salario y no lo fuiste a cobrar, lo van a reintegrar. Esto es una resolución que no es muy grande, tiene unas 4 páginas y no muchos artículos realmente, que básicamente lo que está regulando es la manera de la que se van a efectuar esos pagos electrónicos, principalmente en el sector privado. Aunque por ahí hay un límite de cuánto se puede extraer, de cuánto se puede transferir. Otro artículo importante es el artículo 8, que es en teoría lo que se quiere lograr con estas medidas que, o sea, se dice que no es un corralito, pero vamos a hablar a camisa quitada. Vamos a llegar a la conclusión si es un corralito o no. Los sujetos de esta resolución garantizan a sus clientes el acceso y uso de canales electrónicos de pago para la adquisición de bienes y la prestación de servicios. Artículo 9. Los pagos que se deriven de obligaciones con el presupuesto del Estado se realizan mediante los instrumentos de pago y canales electrónicos de pago desde cuentas corrientes o con propósitos fiscales. ¿A dónde va esto? Hace un tiempo atrás se legisló que todos los cuentapropistas y las pequeñas empresas y medianas empresas, todo el que tuviera un negocio tenía que tener una cuenta fiscal, o sea, una cuenta bancaria que pudiera ser fiscalizada por la ONAT y por demás organismos que fueran necesarios, ¿no? Esto en parte es para controlar, pero desde el punto de vista organizativo me parece que está bien. Toda empresa debe tener diferentes cuentas bancarias, ¿no? En el caso de Cuba, que hay varias monedas. Pero así debe funcionar realmente para tú como cuentapropista tengas una cuenta para tu negocio con la que hagas tus pagos, tus cobros, tus transacciones, las cosas relacionadas con tu negocio y tengas tu cuenta personal aparte. Eso hasta ahí está bien. En Cuba, fuera de las tiendas en MLC, se ha tratado de que todo lo demás o la gran mayoría de las cosas
se cobren en moneda nacional, se paguen en moneda nacional. Tenemos una inflación grande, los precios cada vez van más para arriba, principalmente los del sector estatal, que se ponen al día con el precio del dólar en el mercado negro. No sé cómo funciona esto, pero cuando el dólar sube un poco, los precios en los establecimientos estatales, ya sean restaurantes, bares, todo sube de precio. Pero en teoría lo que se quiere es estimular los pagos electrónicos para eliminar un poco el efectivo. Eso es lo que se quiere. No lo dicen, pero claramente es porque no hay efectivo, no hay casi efectivo, y como les dije al inicio del video, imprimir ese papel moneda que no vale nada cuesta dinero y no cuesta peso cubano. Seguro que no cuesta peso cubano. Entonces eso es lo que está pasando. ¿Hasta dónde está listo el país para utilizar estas plataformas electrónicas para hacer los pagos a través de esas plataformas? ¿Hasta dónde está listo el país? Yo les voy a comentar desde mi experiencia personal. Yo mayormente lo pago todo a través de una aplicación que se llama Transfermóvil. Mayormente. Hay algunos servicios que no he logrado pagar todavía, como el gas, por ejemplo, no lo he logrado pagar. Yo pienso que el sector privado se pudiera acomodar, ¿no?, hasta cierto punto a las transacciones. Creo que hay casos y casos. No es lo mismo un servicio de albañilería, de construcción, otros tipos de servicios que hay por ahí, a andar en la calle comprando la comida, el carretillero, el esto, lo otro, que mayormente esos sí prefieren el efectivo. También pudieran cambiar y empezar a recibir pagos electrónicos, elaborar un QR y ponerlo en la carretilla y que el pago se le haga ahí. Pudiera ser una solución, la manera de agilizar esto, que yo les digo, en el mundo desarrollado, y ustedes lo saben mejor que yo, la gente casi no anda con efectivo. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, los pros son esa agilidad de movimiento que uno tiene, esa seguridad de andar sin dinero. Y los contras que tiene es que el gobierno te va a controlar más, porque a la vez que todos los pagos se hagan de manera electrónica y el dinero sea digital, hay más control sobre ti. Controlan tu dinero. Eso es una realidad. Si el país está listo para todo esto que está planteando, yo te diría que no. Todavía quedan algunos lugares donde uno no puede pagar por las vías electrónicas, a pesar de que en muchos negocios privados ya los dueños y los mismos trabajadores se están haciendo cargo de que cuando uno quiere pagar por transferencia, lo puede hacer, ya sea a través de una transferencia o de pago en línea. Esas dos modalidades casi siempre están disponibles. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás yo fui con mi mujer a un restaurante y quería pagar con tarjeta porque el efectivo que tenía no me alcanzaba. Y ustedes no se imaginan la clase de pata que yo tuve que dar por todo Centro Habana buscando un cajero, porque ninguno tenía dinero. Había una pila que estaban rotos. Al final, suerte que en el restaurante había otra persona que sí tenía más efectivo, y esa persona pagó la cuenta y mi mujer le hizo una transferencia a esa persona. Pero yo tuve que dar tremenda pata. Viene más inflación. Así de sencillo. Viene más inflación. La inflación es indetenible. Eso no hay quien lo pare. El dólar sube por semana 1 o 2 pesos por semana. El euro igual. Esto es una locura. Y el salario del trabajador cubano se reduce cada vez más. Cada vez más se reduce el salario del trabajador cubano. 5.000 pesos no son nada. 5.000 pesos no es nada. Créanme que no es nada. Eso se va así. Si es un corralito, obviamente es un corralito. Es un corralito porque está regulada la cantidad de efectivo que se puede extraer. Es un corralito porque está legislado, porque estás obligado. Así que claramente es un corralito. Se hace difícil cuando el peso cubano cada vez vale menos, y entonces cuando uno va a pagar, tiene que pagar con un bloque así, de pesos cubanos. No sé si al final los cuentapropistas van a empezar a aceptar dólares, a aceptar euros, que yo sé que muchos lo aceptan por detrás del telón, pero bueno, nada oficial. Familia, quería compartir con ustedes mis apreciaciones de este problema, principalmente darles mi opinión de cómo yo veo la situación, si se puede hacer todo esto de manera electrónica o no, contarles la experiencia que yo tengo, pero más que nada leer lo que ustedes me van a poner en los comentarios, que eso es muy importante. Recuerden compartir este video, dejar un like si les gustó y si no lo han hecho aún, suscribirse.
aquí abajo, en un botoncito que dice suscribirse. Nos vemos muy pronto por acá por este canal.